gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas al Padre Creador. Y por las tardes las flores cantan las alabanzas al Padre Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Buenos días. Buenos días. Saludamos a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, especialmente a los abuelos y abuelas de los hogares Nuestra Señora de la Gracia de Torcoroma y de San Antonio. Le pedimos al Señor también por las religiosas y religiosos que trabajan en estas instituciones. Y estamos ofreciendo esta Eucaristía por todos los enfermos, especialmente por las personas que sufren, que tienen necesidad, por aquellos que de alguna manera tienen situaciones difíciles en sus hogares, en su familia, por las estrecheces económicas, por los encontrones que hay en las familias y situaciones que se presentan de peleas, disgustos, enfrentamientos, críticas, murmuraciones. Vamos a pedirle al Señor que sane nuestro corazón, sane nuestra mente y nos haga más dóciles a su palabra y aprendamos a vivir en el amor. Vamos a celebrar esta Eucaristía por la salud de Alberto Ávila Orjuela, a intención de su familia, por la salud de Margot Ibáñez Becerra, también a intención de su familia, Daniel Payares, Juan Carlos Díaz Abril, Zaida Velázquez Arenas, Jaime Camacho, por la familia Goyeneche Casanova, y también por estas personas que se encuentran en la UCI, Nidia Jaime, Emelina Rivera, y por el eterno descanso de María Isolina Ruedas de Lobo. Vamos a orar con mucha confianza por todas estas personas, incluyendo a todos los enfermos. Yo quiero decirles a ustedes, la misa no se celebra por una persona. Cuando celebramos la Eucaristía, la celebramos por todos los hombres del mundo, por los negros, los blancos, los amarillos, las personas que viven en Europa, en África, en todas partes. Oramos por todos ellos, porque el corazón de Dios es grande, y en el corazón de Dios cabemos todos, y todos tenemos que orar los unos por los otros. Por eso yo los invito hoy a ponerse en una actitud de oración, de encuentro personal con el Señor Jesús, de vivir este acontecimiento maravilloso de la fe. Y los invito a reunirnos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Participemos todos juntos en esta celebración eucarística. Vivamos este acontecimiento maravilloso de nuestra fe, pidiéndole al Señor perdón. Hoy lo que el Señor necesita es un corazón contrito y humillado, como dice la palabra de Isaías. Vuestro sacrificio no me satisface, yo quiero un corazón contrito y humillado. Eso es lo que tiene que hacer el mundo, inclinarse ante Dios, levantar la cabeza y pedirle perdón,
porque lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestro pecado, es consecuencia de todos los males que están en el mundo, es consecuencia del desvío del hombre, es consecuencia de todas esas situaciones que estamos viviendo de confusión en la sociedad y en la comunidad. Vamos a orar, vamos a ser humildes, a ponernos delante del Señor, a reconocer que nosotros somos culpables de tantos pecados y tantas situaciones. La gente piensa que Dios castiga. Dios no castiga a nadie. Nosotros mismos, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de ser, somos los que nos castigamos. Y por eso asumimos las consecuencias de nuestro propio pecado. De manera que digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Ven en ayuda de nuestra debilidad, Dios de misericordia, y concédenos que al recordar hoy a la Inmaculada Madre de tu Hijo, por su intercesión nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sentados, vamos a escuchar con mucha atención la palabra del Señor. De la primera carta de San Pablo a los Corintios. En el caso de Apolo y de mí, aprendan aquello de no saltarse el reglamento y no se engríen uno a costa del otro. A ver, ¿quién te hace tan importante? ¿Tienes algo que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué tanto orgullo como si nadie te lo hubiera dado? Ya tienen todo lo que ansiaban, ya son ricos, han conseguido un reino sin nosotros. ¿Qué más quisiera yo? Así reinaríamos juntos. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos coloca los últimos. Parecemos condenados a muerte, dados en espectáculo público para ángeles y hombres. Nosotros, unos necios por Cristo, ustedes, qué sensatos en Cristo. Nosotros débiles, ustedes fuertes, ustedes célebres, nosotros despreciados. Hasta ahora hemos pasado hambre y sed y falta de ropa. Recibimos bofetadas, no tenemos domicilio, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos, nos insultan
y les deseamos bendiciones. Nos persiguen y aguantamos, nos calumnian y respondemos con buenos modos. Nos tratan como a la basura del mundo, el desecho de la humanidad, y así hasta el día de hoy. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para hacerlos recapacitar, porque los quiero como a hijos, porque tendrán 1000 tutores en Cristo, pero padres no tienen muchos. Por medio del Evangelio, soy yo quien los ha engendrado para Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Satisface los deseos de sus fieles, escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Pronuncié mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre por siempre jamás. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos, se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entraron en la casa de Dios, tomó los panes presentados, que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros, y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el apóstol Pablo sigue insistiendo con la comunidad de Corinto. Corinto era una comunidad difícil porque tenían ciencia y de eso se vanagloriaban. Tenían grandes conocimientos precisamente por ser griegos. Y además eran ricos, tenían dinero. Y eso los hacía prepotentes. Y tenían peleas precisamente en la comunidad. La pelea era en contra de sus ministros, de los que los dirigían, de los que estaban siempre orientando. Y por eso San Pablo se pone él y pone a Apolo también como ejemplo. Y lo que nos decía la palabra ayer lo tenemos que tener muy claro nosotros también. El ministro es un servidor de la comunidad. Y Pablo dice: nosotros somos servidores, administradores, no somos dueños. No podemos disponer de la palabra a nuestro gusto. No podemos decir lo que a nosotros nos viene en gana o lo que nos interesa decir.
La palabra hay que pronunciarla como la pronunció Jesús. Y la palabra hay que pronunciarla aunque a muchas personas les caiga fuerte esta palabra. Pero Pablo se pone en esa actitud y dice, ustedes son ricos, ustedes son personas de gran saber. Y entonces comienza a decir, Apolo y Pablo son pobres, no tienen ni siquiera el vestido y no tienen dónde vivir. Y además les dice, ustedes nos calumnian, hablan mal de nosotros, dicen muchas cosas en contra de sus ministros, mientras que a ustedes les gusta que los halaguen y que los ensalcen. Esa es la actitud del apóstol Pablo y Apolo precisamente en esta comunidad de Corinto. Parece que la comunidad se dividía, es decir, había grupos. Y no es raro, porque hoy también encontramos grupos que dividen a la iglesia, que dañan la unidad de la iglesia. Cualquier persona se proclama pastor, abre una iglesia y le pone un nombre y ahí llega la gente. Eso es falta de disciplina espiritual, falta de conocimiento de la palabra y falta de conocimiento de la vida espiritual. Y la gente que es débil y es ignorante precisamente cae en esa trampa. Esa es la situación que se vivió ayer y se vive hoy también. Y es importante que nosotros entendamos eso. La prepotencia también de sectores protestantes precisamente son en contra de la Iglesia Católica, a la cual atacan de manera dura, la critican, le hacen chismes y murmuraciones y no entienden que la Iglesia es humana, que la Iglesia está formada por hombres, que en la Iglesia también hay pecado y que solo Dios tiene la capacidad de perdonar y de levantar al hombre que se ha caído y al hombre que está en el pecado. Por eso nosotros hoy entendemos esta palabra como una invitación que nos hace el Señor para vivir con humildad, con sencillez, en una actitud de servicio, de disponibilidad a todas las personas. Y esa es la actitud que debe asumir el ministro. El ministro no debe llegar a una parroquia simplemente a recoger y a enriquecerse. No, debe ser un servidor y asumir la actitud de Pablo. No tenemos dónde vivir, no tenemos otro vestido. Nos han insultado, nos golpean, nos encarcelan y todo por el nombre de Jesús. Mientras muchos quieren vivir precisamente en la abundancia y muchos quieren vivir precisamente como los más ricos de la comunidad. Y eso se presenta precisamente en las comunidades protestantes. El pastor tiene que vivir muy bien, tener su buen carro, su buena casa. Y eso ellos le dicen a la gente que es un modelo de la prosperidad y las bendiciones que Dios da al que se vuelve o al que entra a esas manifestaciones de fe dirigidas por un pastor que no se sabe quién lo envió, quién lo ordenó o quién le dio el poder precisamente de trabajar en estos grupos. Por eso es importante que nosotros tengamos claro, la iglesia es una y la unicidad de la iglesia está en Cristo. Nosotros tenemos que creer en Cristo. La Iglesia Católica puede existir sin imágenes. La Iglesia Católica puede existir sin las comodidades. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Fue la Iglesia fundada por Jesús y es la Iglesia que manifiesta el amor de Cristo en la unidad. El apóstol Pablo habla muy claro de eso.
dice, el sacerdote o el apóstol es un papá, es un padre. ¿Por qué? Porque engendra a los demás en la fe, les da a conocer la fe de Cristo y a través del bautismo los incorpora a la gracia. Y ahí hay precisamente un argumento por el cual a los sacerdotes se les llama padre, no en todos los países del mundo, pero sí en nuestras comunidades. Y esa es una actitud que asumen los hermanos separados. ¿Por qué a los curas tienen que llamarles padre? Y entonces ellos a veces nos dicen el sacerdote de manera despectiva. Y a veces nos igualan con los sacerdotes de la antigüedad, los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero están equivocados, no conocen la palabra, no conocen la Biblia y no entran realmente en la profundización histórica de lo que significa todo esto y de lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Y Pablo le dice a los corintios, ustedes nos pueden quitar todo. Lo único que no nos pueden quitar es que los amemos con el amor de Cristo. Y Pablo dice, yo los amo a todos. Y el amor es lo único que me hace estar unido a ustedes. Y el amor es lo único que me hace anunciar a Jesucristo. Ahí se proclama Pablo Padre de aquellos que ha bautizado y de aquellos que ha introducido en la iglesia a través del sacramento del bautismo. Por eso es importante que nosotros entendamos los textos bíblicos, que no se pueden entender literalmente. Yo no he visto todavía precisamente a un hermano protestante que por haber cometido un pecado con la mano derecha o la mano izquierda se la haya cortado. Yo no he visto a ninguna persona que realmente después de haber cometido grandes pecados se haya hecho castrar. No. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo es más grande que todo eso. El amor de Cristo nos hace entender que Él nos tiende la mano, nos levanta. Y eso es lo que quiere infundir el apóstol Pablo, que Dios nos ama a todos de igual manera, que en el corazón de Dios cabemos todos y que en el corazón de Dios hay un lugar para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, convertirnos a Él, inclinar la cabeza ante Jesús y pedirle perdón por todos los pecados que hemos cometido. Dios perdona todo porque nos quiere. Dios nos perdona los pecados más feos que hayamos podido cometer porque nos ama, porque nos quiere. Y es importante descubrir este amor de Cristo. Yo les puedo decir a ustedes, después de tanto tiempo de ordenado sacerdote, hasta ahora estoy sintiendo la necesidad de ese amor de Cristo, la necesidad de vivir unido a Cristo, la necesidad de compartir esa experiencia amorosa del Señor, que a pesar de nuestros pecados, de nuestras miserias, de nuestras bajezas, Él nos sigue amando, nos sigue queriendo, porque el amor de Cristo no se separa de nosotros, porque si lo aceptamos, Él nos da la plenitud de la salvación. Pero si no lo aceptamos y seguimos haciendo lo que el egoísmo nuestro nos dice, entonces estamos precisamente rechazando el amor de Cristo y Él no es el que nos condena, sino nosotros, por nuestra propia decisión pecaminosa, la que nos lleva precisamente a despreciar la salvación. Por eso es importante entender este misterio de Dios y lo importante es que nos sintamos amados por Él. La misma Escritura dice, mira, si te olvida tu padre y tu madre, si todos te olvidan, yo no te olvido. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios no nos olvida nunca. Podemos estar en el abismo de nuestros pecados, podemos estar en el fondo mismo de nuestra vida pecaminosa, que siempre hay una mano tendida que nos quiere levantar, que nos quiere lavar, que nos quiere limpiar con ese amor de Padre que tiene Dios, invitando a todos los hombres a acercarse a Él, a convertirse y a vivir esta experiencia del amor.
Aquí miramos el Evangelio. ¿Qué nos dice Jesús con respecto al Evangelio? Van ellos precisamente por un trigal. No sabemos qué hora era. Lo que sí sabemos es que los apóstoles tenían hambre. Y entonces cogen espigas de trigo, la frotan con las manos y se las van comiendo. Esto dio pie para que los judíos le reclamaran a Jesús y le reclamaran a los discípulos: ¿por qué ustedes no guardan precisamente el sábado? ¿Por qué ustedes trabajan y hacen lo que no está mandado hacer? Jesús les responde y les dice: miren, el trabajo es distinto y ustedes no pueden llevarnos a una exageración. Y hay que decir que Jesús era un fiel cumplidor de la ley. Cumplía la ley a cabalidad. Pero Jesús no se fijaba en nimiedades, en pequeñeces. No se quedaba precisamente en cosas que no tienen sentido ni valen la pena. Y Jesús acude al ejemplo de David y le dice: ustedes no han leído en el Antiguo Testamento que cuando David iba por hambre, entró a la casa de Dios y sacó los panes de la proposición y comió él y comieron sus soldados. Y eso no lo podían comer sino solamente los sacerdotes. Entonces David infringió la ley y Jesús les increpa precisamente esa actitud. Y además Jesús les está diciendo que ellos, a pesar de la exigencia que le hacen a los demás, de manera hipócrita y farisea, hacen lo que a ellos les conviene y lo que a ellos les interesa. Por eso es importante que entendamos nosotros lo que la palabra dice. Los discípulos frotaron precisamente espigas de trigo para comer. Pero eso ya los judíos lo entendieron como un trabajo, cosa que Jesús recrimina y dice: no pueden quedarse ustedes en las pequeñeces de la vida, en las pequeñas cosas. Ustedes saben que hoy también nosotros tenemos esto en la iglesia. Hay sacerdotes y personas que se fijan solamente en la casuística. ¿Qué es la casuística? Quedarse en cosas bobas. Que si el padre se paró, que si el padre se sentó, que si el padre no puso las manos de esta manera, que si el padre no hizo la oración que tenía que hacer, que si el padre no hizo esto otro, entonces cometió pecado. Y antes del Concilio Vaticano, ¿saben ustedes cuántas oportunidades había de cometer un pecado mortal en la celebración de la misa? Había 50 oportunidades. Era que había que poner los dedos de tal manera, hacer las manos de tal manera y sentarse de tal manera, dirigirse a la gente de tal manera, y entonces eso, el que no lo hiciera, cometía pecado mortal. Y eso llevó a que muchos sacerdotes pues prefirieran no celebrar. ¿Por qué? Porque si en la celebración había 50 oportunidades de cometer pecado mortal, pues uno tampoco puede someterse a la tentación. Y entonces muchos sacerdotes dejaban de celebrar por esto, pero era pura casuística. Es decir, cosas que si no se dijo esto, que si no se leyó esto, que si no se escribió esto, entonces todo eso era falta y era pecado mortal. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que entender hoy el mensaje de Jesús. Tenemos que ser disciplinados en la iglesia. Tenemos que seguir las normas y las reglas de la iglesia. Pero todo tiene que darse en el amor a Dios y en el amor a los hermanos. La ley no es para humillar a nadie, ni es para aplicársela al hermano y excluirnos nosotros. La ley es para todos. Pero la disciplina debe ser de todos los cristianos, de todos los que creemos en Cristo, de todos los que confiamos en Él. Mantener la unidad, la concordia, el bienestar
en nuestras comunidades. Hoy existen divisiones, aún en los mismos grupos apostólicos que sirven en las parroquias. ¿Cuánto egoísmo ve uno en ellos? Porque hay personas que son tan egoístas que realmente quieren que todo el mundo haga lo que ellos quieren. Que se ponga esto así, que se actúe así, que se diga así. ¿Y cuánta gente no busca que el Padre diga simplemente lo que a ellos les agrada? Que les hable de un amor infinito, que les hable de un amor bobalicón y que les hable simplemente de un amor de afecto. No, la palabra es para decirla clara. Muchos cristianos viven desunidos y muchos cristianos tienen el corazón lleno de odio, de rencor y de venganza, y muchos cristianos por su egoísmo, por su egocentrismo, no han logrado descubrir la grandeza de Dios y la grandeza de los hermanos que comparten con Él la vida, y muchos trabajos en las comunidades, en las empresas, en aquellos sitios donde nos toca trabajar con mucha gente. Qué bonito vivir el amor, qué bonito sentir esa experiencia de Dios en la comunidad, qué bonito sentirnos uno empapado de Jesús, qué bonito sentir la fuerza de Jesús en el corazón y en la vida, qué bonito sentir que Jesús vive en nosotros, qué bonito sentir esa experiencia maravillosa en nuestra vida de comunidad y en nuestra vida de familia. A bajarnos con humildad y mansedumbre, aceptar que el pecado nuestro, aunque no es una cualidad, también nos engrandece cuando lo reconocemos y cuando tenemos la capacidad suficiente de pedirle a Dios perdón. Por eso hoy yo los invito a ser humildes, a ser sencillos de corazón, a ser compasivos y misericordiosos como es el corazón de Dios y es el corazón de Cristo. Que esta mañana cada uno de ustedes reciba este mensaje de amor, reciba este mensaje de cariño. El amor del sacerdote tiene que ser para todos, no solamente para el que viste bueno, el que llega con una buena limosna o llega con una buena ofrenda. Es también al pobre que pide limosna, que va descalzo, que va mal vestido. Es también para la persona que está pidiendo auxilio por cualquier necesidad que tenga. Hay que amar con el corazón de Cristo y hay que perdonar con el corazón de Cristo y hay que entender a los demás con el corazón de Cristo. Porque eso es lo que somos nosotros, otros Cristos, alter Cristo, como dice la Escritura. Nosotros somos otro Cristo. Y si somos Cristo, tenemos que ser compasivos, misericordiosos, llenos de bondad, de amor y con una capacidad profunda de acoger con humildad y sencillez al que viene a nosotros en busca de orientación y dirección espiritual. Que el Señor nos dé su fuerza, nos dé su poder, que el Señor nos dé su alegría, que el Señor nos impulse y que el Señor nos haga fuertes y valerosos en esta lucha que tenemos que enfrentar contra el mal y contra las consecuencias también del mal, por lo que nosotros hemos ofendido y hemos rechazado a Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Amén, amén, amén y amén. Vamos a continuar con el ofertorio. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre Santo, al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos que este sacrificio, por la abundancia de tu gracia, nos transforme en ofrenda permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Dios y Padre nuestro, tú has querido que nos reunamos delante de ti para celebrar una fiesta contigo, para alabarte y para decirte lo mucho que te admiramos. Te alabamos por todas las cosas bellas que has hecho en el mundo y por la alegría que das a nuestros corazones. Te alabamos por la luz del sol y por la palabra que ilumina nuestras vidas. Te damos gracias por esta tierra tan hermosa que nos has dado, por los hombres que la habitan y por habernos hecho el regalo de la vida. De veras, Señor, tú nos amas, eres bueno y haces maravillas por nosotros. Por eso nosotros todos juntos te cantamos. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, santo, santo es nuestro Rey Yahvé. Santo, santo, santo es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Tú, Señor, te preocupas de nosotros y de todos los hombres, y no quieres estar lejos de ellos. Tú nos has enviado a Jesús, tu Hijo muy querido. Él vino para salvarnos, curó a los enfermos, perdonó a los pecadores, a todos les dijo que tú nos amas. Se hizo amigo de los niños y los bendijo. Por eso, Padre, te estamos agradecidos. Pero no estamos solos para alabarte, Señor. La iglesia entera, que es tu pueblo extendida por toda la tierra, te adora y te venera. Nosotros nos unimos a ellos para alabarte, bendecirte y adorarte siempre. También en el cielo, la Virgen María, los apóstoles y los santos te alaban y te adoran sin cesar. Padre Santo, para mostrarte nuestro agradecimiento, hemos traído este pan y este vino. Haz que por la fuerza de tu Espíritu sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Así podemos ofrecerte, Padre Santo, lo mismo que tú nos regalas, porque Jesús, un poco antes de su muerte, mientras cenaba con sus apóstoles, tomó pan de la mesa y dándote gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, alabarte de mí. Te doy gracias, Señor, Dios, gracias. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabo. Te doy gracias, Señor Dios. Este es Jesucristo, vivo y resucitado, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre, tú que tanto nos amas, deja que nos acerquemos a esta mesa santa para recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, unidos como una sola familia en la alegría del Espíritu Santo. A ti, Señor, que nunca olvidas a nadie, te pedimos por todas las personas que amamos, en especial por Alberto Ávila Orjuela, por la salud de Margot Ibáñez, Daniel Payares, Juan Carlos Díaz Abril, Zaida Velázquez Arenas, Jaime Camacho. También oramos por la familia Goyeneche y Casanova. Te pedimos también por Nidia Jaime y Melina Rivera. Te encomendamos a María Isolina Ruedas de Lobo, que murió en la paz de Cristo. Acuérdate de todos los que viven tristes, de la gran familia de los cristianos y de cuantos viven en este mundo. Al ver todo lo que tú haces, por medio de tu Hijo Jesús, nos quedamos admirados y de nuevo te damos gracias y te bendecimos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Movidos por el gran amor que nos tiene Dios, vamos a dirigirnos a Él, poniendo el corazón en sus manos y diciéndole todos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Démonos un gesto de paz. Cuerpo y sangre de Cristo Jesús, que limpia el pecado de la multitud. Perdona a tu pueblo y fúndele amor. Cordero de Dios, triunfe la paz en el mundo de hoy. Que haya justicia y siempre perdón. Perdona a tu pueblo y fúndele amor. Cordero de Dios. Este es Jesucristo, el pan vivo que ha bajado del cielo.
Dichosos los invitados a esta comida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí. Se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol. Por medio de su espíritu de amor, Dios está aquí, y Él se goza en la alabanza de su pueblo, pues el que nos está hablando y transformando hoy, nos manda su mensaje de amor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Oremos. Hemos participado, Padre, en el memorial de la redención. Te rogamos que honrando la madre de tu Hijo, nos gloriemos de la plenitud de tu gracia y experimentemos continuamente la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Vuelvo a insistirles hoy que estamos en el mes de la Biblia. Ojalá que no falte la palabra de Dios en ningún hogar. La Biblia no hay que comprarla para meterla en el anaquel de los libros o para dejarla abandonada en cualquier lugar. La Biblia es para ir a ella y hablar con Dios, porque la Biblia es Dios en la casa, Dios que está ahí hablándonos. Pero si no la abrimos, no la leemos, no sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso yo los invito a tener la palabra de Dios. Y vuelvo nuevamente a decirle, no compren Biblias caras. Hay gente que la ve uno que compra una Biblia de 400,000 pesos. Eso no sirve para nada. Esos son porcelanas que llevan a la casa. Mucha gente la pone allá en un rincón y va uno a ver la Biblia, está amarilla, porque nunca la han cambiado, nunca la han leído. Es una porcelana bonita. Pero hay que comprar Biblias que sean manuales, que se puedan llevar inclusive en el maletín o en la maleta cuando usted viaja. Porque la palabra hay que llevarla a todas partes. Hay que hablar con Dios en todo instante. Hay que tener comunicación directa con Él.
porque Él nos ama y nos quiere inmensamente. Y cuando nos habla con el amor de Padre. Aquí estamos distribuyendo esta Biblia pequeña. Es una Biblia de América. Tiene la letra que se puede leer y es fácil realmente de manejar. Esa Biblia vale solamente 12,000 pesos. De manera que el que la quiera llevar, ya nos quedan pocos volúmenes. Y ya entonces la próxima que venga, pues vendrá más cara. De manera que es importante las personas que quieran proveerse de esta Biblia. Tenemos también el librito La brujería no es un juego. Esto es para que la gente abra los ojos, entiendan que no pueden estar con brujos ni brujas, que deben precisamente escoger y confiar única y plenamente en Jesús de Nazaret. Cuando uno confía en Él, Él oye. Cuando uno confía en Él, Él cree. Cuando uno confía en Él, Él hace lo que nosotros le pedimos, porque nos escucha y nos atiende. Él puede hacerlo porque tiene el poder para hacerlo. Entonces confiemos en Él, no en los brujos. También hay muchos que a través de la oración se disfrazan para hacer brujería. Tengan en cuenta eso también, que el Señor les dé a cada uno de ustedes la sabiduría y el discernimiento suficiente para conocer. Hay mucha gente que le dice, no, hay padres que yo voy a ese sitio y hay muchas imágenes, no puede ser malo. No, es que tener imágenes no significa que uno no sea malo. Tener imágenes puede ser una máscara para ocultar lo que uno hace y atraer a mucha gente ingenua que cae en manos de brujos, en manos de agoreros, en manos de personas que adivinan, en videntes, en todas esas cosas. Créanle a Jesús, lean la palabra, llénense del amor de Cristo y se darán cuenta usted cómo es vivir en Cristo, sentir a Cristo y transmitir a Jesucristo. Entonces, de manera que este librito vale solamente 10,000 pesos. No lo encuentra usted en ninguna librería. Este librito es exclusivo porque tocó que comprarlo precisamente muy lejos para que ese librito pudiera llegar. De manera que es importante, la persona que quiera comprarlo, pues lo compra. Vale solamente 10,000 pesitos. También les recordamos, mañana domingo la celebración es a las 10 de la mañana. Tenemos la celebración eucarística, la celebración del día domingo, la experiencia que vamos a tener con el Señor y ese diálogo permanente que vamos a tener con Él. Yo a veces preferiría que no hubiera domingo, porque el domingo es el día en que se abren las cantinas, las borracheras, es el día en que hay accidentes, hay muertos, es el día en que se abren los prostíbulos, es el día en que se abren todas esas cosas. O sea que en lugar de ser el día del Señor, nosotros lo convertimos en el día de Satanás, para que a través de la tentación nos lleve al mal, nos lleve a la borrachera, a la droga, nos lleve al sexo, nos lleve a tantas cosas que nos apartan del amor de Dios. Entonces es importante que nosotros le demos al domingo lo que debe ser el domingo, un día de descanso, un día para compartir en familia, un día para estar alegre y gozoso con la esposa y los hijos. Eso es lo que es el domingo. Bueno, les agradezco a todos que me escuchen. Yo a veces me alargo, pero creo que hay que darle a la gente orientación y hay que llevar a la gente por el camino del bien. Porque la palabra en sí a veces se predica solamente con lo que a la gente le gusta. Y no, la gente sale muchas veces de la misa del domingo y ¡trum!, a la casa del brujo para que le adivine la suerte. O salen de la misa y a la cantina. Y muchos bajan inclusivamente, y lo digo con todo el respeto y todo el amor que tiene la Eucaristía. Pero muchos, después de recibir la comunión, van y se meten la primera cerveza o el trago y ahí se emborrachan. ¿Para qué le sirvió Jesús en el corazón? ¿Para qué le sirve comulgar y para qué le sirve estar precisamente en el templo? Eso es tratar de engañar a Dios, disfrazarnos precisamente para ocultar nuestros pecados y nuestras miserias. Muchas gracias a todos
por escucharnos. Muchas gracias a todos por seguirnos a través de las redes sociales. Le pido a Dios que los bendiga siempre, les conceda mucha paz, mucha alegría, mucha salud. Que en los hogares haya siempre comprensión, tolerancia, respeto y amor. Les deseo un feliz sábado y un feliz domingo. Que el Señor pues los acompañe siempre y los lleve por el camino del bien. Amén, amén, y amén. Gracias, amigo Padre. Muchas gracias. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar.